Galilea, al monte donde Yehoshua les había ordenado. Y cuando vinieron le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense que es un relato muy escueto, no nos dice detalles de quién ni cómo, qué pasó allí. Y Yehoshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, y esto es algo que no dicen los otros evangelios, a todas las naciones. Óigase bien, a los goyim. Esto no está dicho en ninguna otra parte, esto es un elemento propio de Mateo. Haciendo la inmersión o bautizándolos para el nombre de. Óigase bien que a propósito, seguramente muchos se han preguntado este versículo, voy a tomarme un paréntesis para aclararlo, que ya lo he aclarado muchísimas veces en publicaciones que he hecho en las redes, pero sé que hay muchos que son nuevos, que están llegando al canal, y de bueno, aprovechando que estamos hablando de la parte final de los evangelios, ¿no? Entonces, el tema aquí es entender que cuando dice en el nombre de, en griego tenemos la expresión para el nombre de. Y esta expresión para el nombre de no es otra cosa distinta. Voy a escribir aquí para el nombre de. No es otra cosa, es igual a para la gloria de. Para la gloria de. Y si lo vamos a hacer más práctico, para el reconocimiento de. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de fama, de nombre, de renombre, pues tiene todo el sentido que al ir hacia los goyim que no saben nada de esto, tengan que reconocer estas tres atributos de la deidad. Óigase bien, no tres personas. Entonces, lo que ha pasado es que muchos, a veces, bueno, no sé si decir maestros o expositores del mundo de raíces hebreas o mesiánicos, se han tomado el atrevimiento de decir que ese versículo ha sido agregado. Y en realidad, cuando tú vas al texto griego de Mateo 28, no hay ninguna anotación respecto de que este versículo esté agregado. Así que ahí hay que tener muchísimo cuidado porque así fácilmente se está incurriendo en manipulación. No hay ni una sola nota en el texto griego, aquí está, versículo 19, no hay ninguna nota que diga que este versículo ha sido agregado. Entonces, claro, yo entiendo que muchos a veces en el afán de contrarrestar, porque de pronto están convencidos que la Trinidad no es correcta, y en eso estamos de acuerdo, pero entonces en el afán de querer borrar la Trinidad a como dé lugar, incurren en graves errores que luego lo que van a hacer es como hasta desacreditar lo que representamos nosotros. ¿Por qué? Porque entonces nos van a acusar de que estamos modificando la Biblia a nuestro antojo, y eso es lo que han hecho todas las sectas que hasta ahora han existido. No voy a mencionarlas porque, bueno, no tiene caso. Pero sectas cristianas, que se pueden considerar sectas, bueno, cambian, quitan, ponen cosas a su antojo para que encaje con su doctrina. Nosotros no podemos hacer eso. Si hay un versículo que nos parece difícil o que no encaja o algo, pues déjalo y ya de pronto después lo entenderás. Hay que salir a preguntar, hay que consultar posturas y todo lo demás sobre ese verso, pues para no llegar a incurrir en este tipo de problemas, porque me parece bastante grave. Así que lo voy a hacer clarísimo. Mateo 28, 19 sí es parte del texto del Evangelio. Todo aquel que venga a decir que no, bueno, hay que decirlo, se está equivocando. Con una motivación correcta tal vez, pero se está equivocando. Lo que hay que decir entonces es, la palabra clave aquí es que ellos van a ser, los está enviando a ser discípulos a los goyim. Recordemos rápidamente que los goyim, los gentiles de esa época, todo lo que no es Israel, todo lo que no es el pueblo judío, eran politeístas. Tenían muchísimos dioses, pero hay algo muy importante y muy curioso. Ellos, a pesar de que tenían muchos dioses, no sé si por la influencia helenística o alguna cosa por el estilo, no tenían a un dios creador.
de las cosas. Parecía que había como una distancia entre los dioses y la creación. Es un poco raro porque no ves los relatos de sus dioses creando, salvo mitos muy antiguos como los de Babilonia, Mesopotamia. Allá sí, repito, en esa época sí que se hablaba mucho de un dios creador. Pero ya en la época del Segundo Templo, en la época del periodo helenístico, ya no se hablaba tanto en esos términos. Entonces, la primera confesión que tiene que hacer un goy cuando es llamado de regreso a Dios y abandonando su pecado es que existe un solo Dios del cual proceden todas las cosas. Y a esto le llamamos Abba. Eso es un atributo, como lo dijo Pablo. Nosotros tenemos, sin embargo, un solo Dios, Abba. Y se llama Abba porque de él provienen todas las cosas. ¿Ok? Ya los goyim podrán tener muchísimos que ellos llaman dioses y señores, pero bueno, para nosotros no es así. Tenemos un solo Dios, repito, del cual proceden todas las cosas, que le merece el título de Abba. Luego este mismo Dios, ¿de acuerdo?, ha venido aquí a pagar el precio de rescate, a hacer la obra de la restauración, y a eso es lo que le hemos llamado Bra, el Hijo, ¿de acuerdo? Pero es el mismo Dios, no es una segunda persona. Es simplemente cuando decimos el Hijo, estamos diciendo la obra de la redención que Dios ha hecho. Por sí mismo, no por medio de otro. No enviando a un segundo, no enviando ni mucho menos a un mensajero celestial o a ninguna criatura. Él mismo, como lo había dicho en los profetas, yo mismo los salvaré. Mirarán a mí al que traspasarán. Está clarísimo, eso ya lo hemos explicado aquí. Y luego el tercer testimonio que tienen que dar los goyim cuando son llamados de retorno a Dios, al Dios vivo, es la presencia del poder de Ruach HaKodesh. Entonces no es que el Espíritu Santo sea una persona, ya de hecho está mal decir Espíritu Santo, mal en términos de traducción. A ver, que a veces yo forzosamente o por la costumbre diré Espíritu Santo aquí, pero ya todos los que me conocen y todos los que están aquí ya saben pues a qué me estoy refiriendo. A ver, que yo no soy como a veces, y no lo digo por criticar, óigase, no digo por criticar, pero yo no soy de los que andan usando palabras en hebreo aquí, como un hebrañol o algo por el estilo, así como tan a menudo, porque bueno, aparte de que hay mucha gente que está llegando nueva, luego no se entera, yo tengo que tener, digamos, siempre la intención de que todos se enteren. Y así que bueno, no sé, en algún momento tendría que pensar en crear en niveles de cursos o algo por el estilo, para los que les guste más el hebreo, hasta que ya dé una clase en hebreo por completo. ¿De acuerdo? Pero entonces, ya la tercera cosa que voy a confesar es que este único Dios creador del cual proceden todas las cosas, que es el mismo que vino a salvarnos, ha derramado la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que él había dicho, yo habitaré en medio de ellos. ¿De acuerdo? Yo habitaré en medio de ellos. De Shahanti Betoham, dice la promesa en Levítico. Esa es la promesa que habían escuchado, que se había manifestado en diferentes grados, primero con un tabernáculo de pieles, luego con el templo, hasta que ya vino aquí alguien que era mayor que el templo. Y ese solo podía ser Dios. ¿De acuerdo? Entonces, con esto queda explicado, eso espero yo, este versículo 19, que repito, lo han querido sacar olímpicamente, solo porque quieren refutar la Trinidad, pero lo hacen de